¿Qué tal? Video tutorial número 11 del curso intensivo de Laravel, en el que iniciamos un recorrido por las principales mejoras que ofrece este framework. Y lo iniciamos hablando de Eloquent, el ORM que incorpora Laravel. Hace unos días alguien ponía en mi Facebook, en la noticia del curso de Laravel, otro framework. Reflejaba cierto cansancio, entendible, pero no muy justificable. Cuando uno comienza a desarrollar aplicaciones, todo es nuevo, pero a medida que se convierte en su rutina, no tarda en ver que en el fondo los temas tampoco son tantos, que los problemas que realmente tenemos que resolver son unos pocos y recurrentes en una y otra aplicación. Estos problemas, aunque son pocos, pueden llegar a ser muy complicados y no tener soluciones sencillas, y sobre todo requerir una gran cantidad de trabajo y tiempo. Así que mejor que decir otro framework, debería decirse los mismos problemas de siempre. Las soluciones son mejores o no, porque ahí está el meollo. Lo increíble es seguir leyendo mensajes que hablan de un framework o hablan del otro como si fueran puntos totalmente distintos y a veces incluso opuestos entre sí. Y no solo los frameworks para PHP, lo mismo para otros lenguajes de programación. Son respuestas a los mismos problemas. Lo que cambian son las soluciones e incluso parte de las soluciones, porque mucho incluso del modo de trabajo de los frameworks es muy similar o igual. Cuando Rails, basado en el lenguaje Ruby, empezó a familiarizar el uso de frameworks, PHP se encontró bastante descolocado. Era un lenguaje ya maduro que había llevado una reconversión hacia la programación orientada a objetos y que se encontraba entonces con una rigidez que le hacía difícil reaccionar frente a lenguajes más jóvenes, totalmente orientados a objetos desde sus orígenes, más flexibles y readaptables. La comunidad en torno a PHP, desde luego, no tardó en empezar a reaccionar y se empiezan a desarrollar frameworks, soluciones específicas desde PHP para estos problemas genéricos de las aplicaciones orientadas a la web y que están especialmente relacionadas con, valga la redundancia, la relación con las bases de datos. El problema fundamental a resolver es que a medida que las aplicaciones crecen, aumentan de escala y cuentan con relaciones entre tablas y objetos más amplias y complejas, el diseño, la comprensión y el mantenimiento del código se hace realmente difícil, y esto acaba repercutiendo sobre la calidad, la eficacia y el rendimiento del programa. Ahí llega Laravel, un framework que para muchos ofrece soluciones mejores que anteriores frameworks. No voy a entrar ahora en la discusión de si sí o de si no. El que pierde el tiempo con esas discusiones, mejor que lo pierda trabajando y analizando los pros y los contras de los distintos frameworks para conocerlos en profundidad. Ya dije en otras ocasiones que esto no es una discusión como ser del Barça o del Madrid. Hablamos de temas creo que bastante más serios. Por eso lo que vamos a intentar hacer es analizar las soluciones que ofrece Laravel, que nos permiten en gran medida también entender los problemas y las soluciones que se mueven en torno a todos estos frameworks que sin duda están definiendo el desarrollo web en los últimos años. Dije hace un momento que la mayoría de los problemas de las aplicaciones web se encuentran en el modo de negociar las transacciones con la base de datos y la creación de las relaciones entre las tablas que la forman. Pues para eso Laravel cuenta con Eloquent. Para empezar, decir que Eloquent es una implementación Active Record. Cuando hablamos de Active Record hablamos de uno de los patrones para poder acceder a datos de una base de datos. Todas estas herramientas se fundamentan en lo que se conoce como mapeado y que se agrupan como ORM o mapeado objeto relacional. El objetivo de los ORM, que se convirtió en una necesidad
para lenguajes como Java o para PHP es la de mapear, relacionar las tablas de una base de datos con las clases que tiene el lenguaje de programación. Así, una instancia objeto es enlazada a una fila de la tabla y las modificaciones que se llevan a cabo en una afectan a la otra en los dos sentidos. Pero para poder mantener este mapeado se necesita un idioma franco, una especie de Esperanto entre PHP y MySQL, por ejemplo. El lenguaje en general para llevar a cabo consultas en una aplicación web es SQL, pero los frameworks, como en este caso Laravel, implementan las consultas en los mapeados y el lenguaje de consulta que utiliza Laravel se llama Fluent Query Builder. Así que por lo tanto Eloquent es el ORM de Laravel, el sistema para mapear objetos y tablas, y Fluent es la interface de Laravel para construir consultas SQL a base de declaraciones ya preconstruidas y, por ejemplo, protegidas para evitar cualquier tipo de inyección SQL. Es una de las pruebas de las ventajas que tiene su adaptación. Y también con la misma consulta, con el mismo código, se adapta a distintos dialectos SQL. De ahí lo de Fluent. Con el mismo código nos vale para una base de datos MySQL, para PostgreSQL, para SQLite, por ejemplo. Y aquí llegamos al tema de las soluciones, porque debido al modo en el que Eloquent opera con Fluent, las consultas y las relaciones complejas que se crean entre un programa y su base de datos son muy fáciles de describir, muy fáciles de entender, que es el gran problema con el que han tenido que enfrentarse lenguajes como Java o PHP, que habían llegado a un nivel de confusión y falta de claridad que repercutía claramente en la eficacia y mantenimiento de las aplicaciones. Así que, como acabamos de decir, en la base de Eloquent se encuentra Active Record, que es un patrón de diseño que describe un modo orientado a objetos de interactuar con nuestra base de datos. Por ejemplo, nuestra tabla users de la base de datos contiene filas y cada una de estas filas representa un único usuario de nuestro sitio. Pues nuestro modelo user, que es una clase que extiende a la clase modelo Eloquent, cuando hacemos una consulta a registros de nuestra base de datos, se produce una instanciación de nuestra clase modelo user y se puebla con la información de la base de datos. Aquí tenemos un ejemplo concreto de lo que significa el mapeado. Como vemos, tenemos una instanciación de un objeto por cada fila de la tabla. Veamos una serie de recetas en el trabajo con Eloquent que nos van a permitir entender mejor las ventajas que tiene trabajar con este framework. Todos sabemos que los esquemas de las bases de datos normalizados pueden presentar los siguientes tipos de relaciones: relaciones 1 a 1, relaciones 1 a muchos y relaciones muchos a muchos. Veamos para empezar un ejemplo de una relación 1 a 1. Puede ser la relación entre una tabla users y una tabla DNIs, documentos nacionales de identidad. Esta relación es única en ambas direcciones. Un usuario solo puede tener un documento nacional de identidad y un documento nacional de identidad solo puede tener un usuario. En la base de datos, estas tablas se ven tal como podemos ver aquí. La tabla usuarios contiene el nombre del usuario y contiene una clave primaria de la ID. Y la tabla DNI contiene el número, contiene también una clave primaria ID, pero también contiene una clave externa, user ID, que es la que le permite enlazar con el ID del usuario.
Este es un ejemplo de relación entre tablas de una base de datos SQL. No cambia, da igual que estemos hablando de usar un lenguaje de programación, otro distinto, usar un framework, otro. Esta es la parte de la base de datos. Ahora lo que vamos a ver es cómo modelamos esta relación mediante el uso de Eloquent en Laravel, que ya sabemos que va a tener que ser por un lado en la clase users y por otro en la clase DNI. Recuerda el fundamento del ORM y del modelado. Cada una de las tablas, cada una de las filas de la tabla tiene que corresponderse con una clase, cada una de las filas con una instanciación de un objeto. Vamos primero a modelar la relación de la tabla users con la creación del modelo user. Aquí vemos el código con Eloquent para crear ese modelo. Dentro del modelo hemos creado un método llamado DNI y que, como vemos, lo único que hace es devolver un return a una relación. Es algo específico de Laravel y realmente es tremendamente sencillo para crear este tipo de relaciones. Y puedes ver que lo que utilizamos es el método hash1, tiene 1 y pasándole el nombre del modelo como un parámetro. En este caso, con esto indicamos que un usuario tiene un único DNI. El parámetro que se le pasa es el nombre de la otra clase modelo DNI que creamos en un momento. Pues simplemente con esto es suficiente para que Eloquent entienda cómo tiene que adquirir el registro de DNI para un usuario concreto. Veamos ahora la otra clase modelo DNI que presenta alguna diferencia respecto a user. La diferencia se encuentra en que mientras que en la clase user hemos utilizado el método hash1, aquí en DNI estamos utilizando el método belongs_to. Se podría hacer al contrario, es una relación 1 a 1, ¿qué más da? No, porque recuerda que DNI es la tabla que contiene la clave externa y por tanto la tabla que contiene la clave externa es la que se dice que pertenece, belongs to, a un registro en otra tabla. Aquí vemos la tabla users hash1 tiene un DNI y DNI pertenece a user, belongs to. Así que por lo tanto vale después para los otros dos tipos que tenemos que ver. Recuerda que la que tiene la clave externa es la que hay que usar, belongs to. Así que en esta relación 1 a 1 entre tablas se dice que un usuario tiene un DNI y que un DNI pertenece a un usuario. Vamos a incluir unas cuantas recetas de casos de uso que pueden servirte para desarrollar tu código. Aquí tenemos en la primera parte la declaración de los modelos de relación 1 a 1 que acabamos de explicar. Y aquí podemos ver el código que tendríamos que utilizar si quisiéramos ver el número de documento nacional de identidad del usuario que tenga la ID de 1. Utilizamos el método find de la clase users y le pasamos como parámetro el número de su ID, en este caso 1. Y empezamos comprobando que el user existe. Recuerda que es un paso obligatorio que debe hacerse. En caso de que no sea así, si no existe, devuelve el mensaje usuario no encontrado. Y a continuación comprobamos si ese usuario tiene un DNI. Si tiene un DNI, lo mostramos mediante el uso de user DNI number, que recuerda que es el campo en el que se encuentra el número del DNI, y si no es así, un mensaje diciendo que no tiene DNI. Las relaciones 1 a muchos son similares a las relaciones 1 a 1. En este tipo de relación, un modelo
tiene muchas relaciones de otro que por su parte pertenece al anterior. Esto se ve siempre mucho mejor en ejemplos concretos. Un ejemplo de una relación una a muchos puede ser un equipo de fútbol con sus jugadores. Un equipo tiene muchos jugadores, pero cada jugador solo puede pertenecer a un equipo. Observa que la clave externa se encuentra en la tabla jugadores, que por tanto es la que se dice que pertenece a, belongs to. Ahora veremos, pero aquí será una relación has many, belongs to. Aquí tenemos la declaración de los dos modelos de tablas con una relación uno a muchos. Y observa que es prácticamente idéntica a la del ejemplo uno a uno. La única diferencia es que aquí en la función jugadores utilizamos el método has many en lugar de utilizar el método has one. La diferencia entre uno y otro es que has one devuelve un único objeto modelo, es una relación uno a uno, mientras que aquí has many va a devolver un array de objetos modelo, ya que va a tener relación con más de uno. Y aquí vemos otra receta de código que nos mostrará a todos los jugadores de un equipo específico. En concreto utilizamos el método find pasándole 2, por lo tanto será el equipo que tenga la ID 2. De nuevo empezamos comprobando que el equipo existe. Si no es así, aparece un mensaje. A continuación comprobamos que el equipo tenga jugadores. Si no los tiene, de nuevo un mensaje. Si los tiene, utilizamos un loop for each para ir recuperando todos los nombres de los jugadores que mostramos simplemente con un echo aquí. La última relación tipo que vamos a cubrir es la relación muchos a muchos. Esta relación es diferente de las anteriores. Aquí cada registro de cada una de las tablas puede potencialmente estar enlazada a cada registro de la otra. Por eso no vamos a almacenar claves externas en ninguna de las dos tablas. En su lugar, lo que se hace en este caso es crear una tercera tabla que existe solo para almacenar las claves externas de las otras dos. Aquí podemos ver el esquema con una tabla estudiantes y una tabla cursos. Un estudiante puede estar apuntado en muchos cursos y un curso puede contener muchos estudiantes. La conexión entre estudiantes y cursos está almacenada en esta tabla que se denominan tablas pivote. Una tabla pivote es una tabla que existe para conectar dos tablas específicamente con relaciones muchos a muchos, como es este caso. Existe una convención externa sobre el modo en el que hay que llamar a la tabla pivote. Justo la he modificado porque no la seguía en el nombre que le había puesto aquí en un principio. Es muy importante seguirlo. Recuerda de nuevo que en todos este tipo de frameworks la rigidez en cuanto a las convenciones es clave para el buen funcionamiento de los mismos. Estas normas son que el nombre de la tabla pivote tiene que surgir de la combinación del nombre de las otras dos, que aquí como ves es estudiantes y cursos. Pero tiene que estar en singular, tienen que estar por orden alfabético y tienen que estar conectados por un subrayado, que es por tanto lo que explica por qué aquí esta tabla pivote para estudiantes y cursos se llama tabla curso subrayado estudiante. Además, esta convención no es usada solo por Laravel y es una muy buena idea seguir este tipo de convenciones, ser muy estrictos porque son muy usadas en la industria del desarrollo web, así que por lo tanto deben seguirse. Una vez que tenemos claro el esquema de la base de datos, vamos a crear los modelos. Y para empezar, decir que
para la tabla pivote no hay que crear modelo. Laravel nos permite manejar estas tablas sin necesidad de interactuar con un modelo. Esto es especialmente bueno porque no tiene sentido modelar una tabla pivote con lógica de negocio, porque son solo los estudiantes y los cursos los que forman parte de esta lógica de negocio. La conexión entre ellos a través de la tabla pivote es importante, pero solo para los estudiantes y para los cursos, no para la lógica propia de nuestra aplicación. Así que Laravel entiende esto y ya nos permite poder crear los modelos sin necesidad de crear uno para la tabla pivote. Aquí tenemos la declaración de los modelos para una relación muchos a muchos. Cada uno de los dos modelos presenta el mismo tipo de relación entre ellos: has many and belongs to. Es un nombre largo, pero el concepto a entender es simple. Un curso tiene muchos estudiantes, pero también pertenece a muchos registros de estudiantes y viceversa respecto a estudiantes y curso. Por eso aparecen los dos casos, has many and belongs to. Y aquí podemos ver un ejemplo práctico de cómo interactuar con estos modelos. En concreto, esto serviría para recuperar los cursos en los que está matriculado un estudiante concreto, el que tenga ID 1. El proceso es muy similar al que hicimos uno a muchos. Se comprueba que exista el estudiante, se comprueba que esté matriculado en algún curso, y si es así, ya sabemos que al aparecer many se va a recibir un array de objetos y por tanto utilizamos un for each para que muestre cada uno de esos objetos devueltos sin más. Mostrar los estudiantes que están matriculados en un curso, el proceso es exactamente el mismo, modificando curso por estudiante y viceversa, así que no vamos ni ponerlo aquí. Podéis hacerlo como práctica, aunque sería una práctica demasiado sencilla. Pero sí que vamos a ver otra receta de cómo añadir un nuevo estudiante en un curso ya existente. Añadimos el nuevo estudiante usando el método insert, que es un método específico para este tipo de relación y crea un nuevo registro de estudiante, además de añadir un registro a la tabla curso estudiante, lo que permite ya enlazar el curso con el nuevo estudiante. Es desde luego muy práctico, pero también hay alguna otra novedad en cuanto a la sintaxis. Observa como aquí estudiante lo estamos utilizando como un método y no como una propiedad de referencia. Es otra característica de el uso de Laravel en relaciones muchos a muchos. En fin, se podría seguir hablando mucho, pero creo que tendría que quedar claro cómo facilita muchísimo todo este tipo de consultas entre tablas el uso de Eloquent que hemos visto. Vamos a dejar aquí este vídeo tutorial, aunque quedan unos cuantos temas que sirven para entender más en profundidad las ventajas que ofrece Laravel. Son en concreto todo lo que tiene que ver con la autentificación de usuarios, todo lo que tiene que ver con el uso de filtros, las validaciones y el uso de paquetes. Así que dedicaremos un vídeo tutorial más a ver también recetas similares a las de este para explicar esas funcionalidades de Laravel. Será en el próximo vídeo tutorial. Nada más, os hablo Jesús Conde. Nos vemos.